A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Personas en Crisis. Como siempre, por acá encantadísimos de acompañarles, Rosemary Hernández y Felipe Rangel. Vamos a darle gracias además a nuestros aliados comerciales que siempre nos están también acompañando. Porque si te provoca un rico golfeado, entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del sabor venezolano. Consulta el servicio de delivery al +569 367 80163. Y definitivamente los fritos saben mejor, así que cuando te provoque unos ricos pequeños pastelitos, mandocas o te antoje los fines de semana de unas empanadas, debes ir rápidamente a la cuenta de Fritanga Express. Si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos, matrimonios, salidas de empresa, entonces debes conocer a los amigos de Transporte Maracay, quienes cuentan con buses sanitizados y cumpliendo las normas del MinSal. Contáctalos al WhatsApp +569-9494-3185 o visítalos en su página web www.transportesmaracay.cl. Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección y producción Maylin Naveda y en los controles Omar Ángel Duque. Recuerda también escribirnos a nuestro WhatsApp +569-859-83924 y escucharnos a través de www.conectadoscontigoradio.com. Bienvenidos entonces a un programa súper especial con el que vamos a estar conversando de nuestro resumen del 2020. Bienvenidos a todos. Hola, mi querido Felipe, ¿cómo estás? Hola, mi querida Rosa, aquí estamos exactamente hoy que es 17 de diciembre, estamos en nuestro último programa porque ya, próximo jueves van a ser 24 y 31, así que no les vamos a estar acompañando más por este 2020 hasta que regresemos en otra temporada en el 2021. Así que vamos a hablar de todos esos temas, como diste en nuestro resumen de todo lo que manejamos acá en Personas en Crisis y con todos esos programas que nos estuvieron acompañando, que fueron muchísimos. Ha sido un año maravilloso, definitivamente, mi querido Felipe, porque muy a pesar de la pandemia, hemos vivido ambos, yo creo que todo el equipo de Conectados Contigo, un año maravilloso de crecimiento, donde no nos dejamos parar por la pandemia y decidimos afrontar muchísimos de los obstáculos que eso generó. Cada uno en sus casas, cada uno haciendo lo que podía, desde donde podía, pero sacando adelante un proyecto maravilloso del cual nos sentimos orgullosos de ser parte. Y como siempre, diciembre nos genera un poco de nostalgia, además que nos lleva un poco a la revisión y al análisis de cómo fue el año. Nosotros vamos a comenzar por recordarles que nuestro primer programa fue el 24 de marzo. Así que ese día para nosotros va a ser un gran momento de celebración, de apertura, porque esa semana, luego de haberse iniciado la radio formalmente, que salió al aire, donde comenzábamos a tener los programas, nosotros, Personas en Crisis, tuvimos nuestro primer programa y además estábamos nerviosísimos. ¿Te acuerdas de eso? Totalmente, como dice, trabajando desde casa, el primer programa súper nervioso, además de no poder estar ahí juntos, apoyarnos, que a veces el miedo pasa un poquito más tranquilo, pero no. Lo hicimos cada uno desde casa y lo hicimos genial. La verdad que para ambos ha sido nuestra primera experiencia en radio, como locutores de radio, porque hemos estado como invitados, pero este año ha sido otra experiencia, estar desde el lado de la producción, la búsqueda del contenido, recuerdo de tener los tiempos. Ese primer programa nunca se va a olvidar porque fue maravilloso, como todo entre los nervios, las pausas cuando nos íbamos a música, respirábamos así como que sí, terminó la primera, vamos que sí se puede. Así que también fue de anécdotas. Cada uno de los programas tiene una anécdota. Claro, pero eso pasó la primera vez, porque después de los otros programas no dejábamos de hablar y el tiempo no nos alcanzaba más bien. Así sí, que vamos a ir recordando nuestros programas. Hablemos entonces. Mira, nuestro primer programa es exacto, el que mencionas, que fue el 24 de marzo, llevaba por nombre Cruzando el Abismo del Emprendedor.
donde hablamos de esa faceta donde muchos emprendimientos, aproximadamente 8 de cada 10, caen por no entender cómo saltar, cómo desarrollar estrategias para poder lograr sobrevivir. ¿Qué recuerdas de este programa? Mira, a mí me encantó este primer programa. Recuerdo que fue un tema que cuando nosotros hemos estado conversando, quiero que la audiencia lo sepa, nosotros hemos sido un equipo maravilloso con una sinergia genial y hemos podido llegar a ciertos acuerdos como que, bueno, ¿qué te parece? Hablemos de tales temas. Y ese tema en especial, eso lo colocaste tú, lo propusiste tú. Y a mí me encantó porque me puso a estudiar algo que yo no es mi área. Entonces eso a mí me gustó mucho y recuerdo de ese primer programa justamente cuando comenzamos a hablar del abismo y me puse a revisar y me encontré con información que yo desconocía. Yo decía, no, esto me encanta. Hablar de cómo las personas justamente, no hablábamos solo del famoso zona de confort, sino que además hablábamos de el atreverse, el mejor hecho que perfecto, asumir que las responsabilidades de que obviamente siempre va a haber una crisis dentro de los emprendimientos, así que a mí me encantó ese programa. Así, y sobre todo, como dices, fuimos cada vez desarrollando más y más esa sinergia, porque además con el toque que le dimos, siempre buscando un poco más desde la visión psicológica, la visión humana, por tu lado, y bueno, yo siempre por la parte más de emprendimiento. Y fíjate que el segundo programa lleva por nombre Efectos Negativos de la Cuarentena en las finanzas y en lo emocional. Eso. Ahí ya empezamos a marcar muy bien esa diferenciación. Y bueno, cuando estábamos en pleno inicio de la cuarentena, estábamos hablando ya de efectos negativos en marzo. Imagínate si hubiésemos hablado de este programa más o menos en agosto, no sé, septiembre, quizás por ahí. Sé que hay muchas personas que bueno, se vieron muy afectadas negativamente, pero sé que como dimos ese programa, era más de planificación para justamente evitar llegar a esas crisis durante esos largos meses que vivimos de cuarentena. Bueno, o mejor, más que evitarlos, era como darle pautas a las personas que asumieran que iba a haber una crisis y que ya nosotros de alguna forma estábamos asumiendo que estaba ocurriendo y que la idea era que todos pudieran tener herramientas o estrategias para hacerlo de lo mejor posible, con lo que podían, en ambas condiciones, en lo financiero, la preparación, que obviamente después pasaron muchas medidas a lo largo de esos meses siguientes que se tomó con respecto a temas políticos, a temas sociales, medidas que tomaron para los independientes, para los dependientes, pero bueno, todo eso sin duda fue generando su incidencia también en lo emocional y lo conversamos en ese programa. Claro, y también, bueno, el tercero fue darle recomendaciones para aprender a teletrabajar sin estrés, justamente también con esta preparación, porque era una realidad nueva para la gran mayoría de las personas que no habían estado acostumbrados a trabajar desde casa y que estaban acostumbrados a tener que despertarse, arreglarse, salir, moverse, montarse en un transporte para llegar a su trabajo, y bueno, una dinámica totalmente diferente. Habría que ver cómo perciben las personas ahora en este momento el teletrabajo. Que más adelante lo hablamos, ahora eso me gusta. Pero fíjate que vamos a ir a una pausa, mi querido Felipe, porque vamos a seguir haciendo un resumen y vamos a irnos dando un paseo maravilloso por todo lo que este año estuvimos conversando en Personas en Crisis. Así que vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Regresamos a Personas en Crisis. Recuerden que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos estado conversando en este programa desde marzo del 2020 hasta hoy 17 de diciembre del 2020. Y bueno, dejamos el tema abierto de uno de los programas donde conversamos o dimos técnicas para aprender a teletrabajar sin estrés, y quedaste pendiente de mencionar algo por ahí, Rosemary. Sí, mi querido Felipe, porque justo mencionabas que preguntemos ahora cómo se sienten las personas después de haber generado tanto estrés con el teletrabajo, cómo se sentirán ahora. Y bueno, obviamente ahora hay un estrés por retornar a los trabajos. Y es que es parte de lo que solemos vivir, estos cambios o estas crisis por los cambios nos colocan en dos extremos y definitivamente somos seres de adaptabilidad. Somos seres de rutina, los seres humanos nos manejamos por rutina. Así que lo que en algún momento nos generó estrés, ahora nos genera comodidad.
que fue lo que por último, o sea, en el programa siguiente conversábamos, y era la resiliencia en la vida personal y en el emprendimiento, que terminamos asumiéndolo como una posibilidad. Todos tenemos esa capacidad de, ante la crisis, generar resiliencia. Así es, claro, es saber adaptarse, pues saber entender el entorno y bueno, ir viendo eso porque también hablamos con un programa de tomar decisiones difíciles. En este caso lo enfocamos también hacia la parte de cómo saber cuándo tengo que cerrar un negocio o cuándo debo despedir personal, pero dimos recomendaciones generales en todos los ámbitos de la vida de cómo tomar esas decisiones difíciles. Y bueno, y en este momento que estamos entrando en cuarentena, porque con este programa ya estamos llegando al mes de abril, muchas personas tuvieron que empezar a decidir qué cosas iban a hacer con la planificación financiera que ya hablamos, con la parte del trabajo, con la parte del emprendimiento. Entonces, siempre hemos estado por ahí ayudándolos como grupo de apoyo para irnos adaptando, y eso también es como un foco que hemos tenido acá en el programa. Así es. Y el siguiente programa nos fuimos a un poco más a afrontar lo que era, luego de tomar las decisiones, salir la zona de confort para aquellas personas que habían quedado cesantes o habían quedado sin un ingreso fijo. Entonces, bueno, salir la zona de confort, afrontar los miedos, que también nos llevaba al siguiente programa en donde estuvimos fomentando la creatividad. Entonces nos dimos como realmente un paseo, si se dan cuenta, con temas que nos estuvieron dando un aporte bien interesante en cada una de las áreas en las que estábamos viviendo, porque es que nosotros también estábamos siendo parte de lo que estaba ocurriendo. Así que tomados desde nuestra experiencia, de la experiencia de los clientes, de los pacientes, de nuestro entorno, nos estuvimos dando un paseo por estos temas difíciles, pero de lo que estábamos viviendo, parte de la realidad. Este tema de cómo fomentar la creatividad está dentro de mis favoritos, ¿no? Me diste bastante recomendaciones en el entendimiento del cerebro humano por esta área también. Así que lo tengo como punto positivo adicional con él. Excelente. Mira, también estuvimos hablando justamente continuando con la parte psicológica o con la parte humana del cerebro, el entendimiento. También hablamos de cómo cambiamos nuestras conductas a través de las redes sociales. Y ahí hablamos de ciertos estereotipos que son reflejados o que muchas veces manifestamos algo totalmente diferente a nuestra realidad, que cada misma red social proyecta que se venda algo de forma diferente. Sí, ese programa también estuvo genial y creo, si no estoy muy equivocada con los tiempos, hablamos de ese programa y cercano a esas fechas salió para Netflix un documental que hablaba sobre el dilema social, o se llama El Dilema Social, y también lo estuvimos abordando porque justamente es bastante interesante vernos reflejados en un marketing y una política bien fomentada. Ellos saben lo que hacen y nosotros terminamos siendo presa de lo que ellos han diseñado. Entonces estuvo muy bueno ese programa también. En el siguiente estuvimos hablando de los adolescentes porque le dimos incluso a personas en crisis un espacio para hablar sobre el emprendimiento en los adolescentes. Este también fue un programa genial porque estuvimos ayudando a los padres, a la audiencia que tiene hijos, a mirar porque las redes sociales no todo está mal y miramos cómo hacer que a través también de la adolescencia que hoy tiene mucho acceso y bastante facilidad y con mucha agilidad con las redes sociales, con el mundo digital, cómo hacer para utilizar esas capacidades y fomentarlo, desde qué edad, cómo hacerlo, qué conductas reforzar para que fuesen positivas y generar más adelante un adolescente que ya sepa y esté enfocado y ajustado a unas nuevas realidades que no están necesariamente diseñadas para el título profesional para luego convertirte en alguien que puede generar ingresos, que incluso lo pueden comenzar a hacer desde temprana edad. Así es. Este programa y el siguiente tuvieron enfoques desde el hogar, porque luego conversamos sobre el estrés que se vivía en ese momento también, para saber si realmente era por teletrabajo. Y es un poco lo que conversamos ya de que teníamos unos 2 meses, porque ya es que estábamos a inicio de junio, y la gente empezaba todavía a esa resistencia al cambio, a esa nueva realidad de vida, y bueno, muchos le estaban generando este estrés. Entonces tuvimos como que esta visión y luego saltamos al ámbito laboral, un poco externo del hogar,
porque tocamos tres temas extremadamente interesantes. Y hoy que los estoy leyendo y recordando, y es como, esto me gusta, esto me encanta, esto es interesante, y vamos a repetirlo, pero efectivamente es así. Pero mira, tenemos tres temas. Tenemos los techos de cristal, hábitos de productividad y la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Tres temas completamente enfocados hacia lo laboral, o con enfoque principal hacia lo laboral, porque nosotros siempre conversamos que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Este tema tú lo trajiste para el programa, Rosa, los techos de cristal, lo cual la verdad no lo conocía con este término y te pasó como con el primero, me empecé a investigar y después, ya, qué interesante. Así que yo creo que tú eres la más idónea para que puedas conversar sobre los techos de cristal. Un tema que a mí me apasiona muchísimo y que está muy relacionado, más allá de un feminismo, está relacionado con una realidad social y cómo las mujeres no a veces tiene que ver justo con, hay dos realidades de esta historia. Está la historia de la mujer que no asciende a lugares como presidencia, gerencia o altos cargos en una empresa porque tiene un techo de cristal impuesto socialmente o incluso autoimpuesto. Y ese día conversábamos maravillosamente sobre cómo esto generaba dificultades para que las mujeres se pudieran llegar a sentir realizadas o autorrealizadas en el área laboral. Entonces, ese a mí me encantó también. Obviamente hace mención de una realidad de la que muchas personas, mujeres, viven, pero de lo que poco se habla. Así es, bueno, de ahí tocamos los temas que mencioné de la vida y productividad, donde hablamos también de esas rutinas o qué necesitamos hacer para ir implementándonos hábitos nuevos que nos hicieran cambiar y que nos hicieran más productivos en diferentes aspectos. Y un tema súper importante que es la inteligencia emocional aplicada a todos los ámbitos. Desde lo laboral, que fue el nombre que se le dio, estábamos reflexionando sobre cómo esto se ha convertido ya en casi que una habilidad que se está evaluando cada vez más para poder optar a un perfil laboral, y que es algo que nosotros podemos desarrollar y que tenemos que trabajar, porque obviamente el tema de las emociones no es fácil, pero que poco a poco podemos ir desarrollándola cada vez más por ser una inteligencia adicional. Pero bueno, Rosemary, tenemos otros temas más que vamos a seguir mencionando y conversando. Vamos a ver cuál fue el último de junio. Al regresar de esta pequeña pausa musical, recuerden que quienes quieran escuchar este programa o incluso que están viendo el resumen y quieran escuchar algunos de los que estamos mencionando, pueden buscarlos en formato podcast a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast a través del perfil de Conectados Contigo Radio, y ahí buscan la sección de Personas en Crisis. Ya regresamos. Y seguimos en Personas en Crisis, hoy jueves 17 de diciembre, felices de haber estado acompañándolos durante este 2020 muy particular, muy atípico, pero con ganancias sin duda. Así que veámosle el lado positivo. Hoy acá en Personas en Crisis haciendo un resumen de nuestros programas y de cómo estuvimos acompañándolos de diferentes maneras, ¿no? Haciéndole como un sondeo en todas las áreas, sintiéndonos parte de lo que estábamos viviendo, pero además dando estrategias para que ustedes también lo pudieran vivir junto con nosotros en este crecimiento. Luego de un primer programa de radio bastante emocionado, donde nos costaba un poco llevar los tiempos y después nos hacíamos tan expertos que nos faltaba tiempo. Y bueno, conversando un poco sobre los temas que dábamos en lo primero, o el último que se llegó a tocar a finales de junio, y este se llamaba ¿Cómo influye el ego en tu vida y en tu negocio? Y este estuvo interesante. ¿Recuerdas sobre este tema, Felipe? Sí, totalmente. Y bueno, entraste nuevamente también con la parte psicológica, que es muy importante para entender las posiciones o los roles que a veces ocupamos desde el ego y cómo nos afectaba muchísimo con nuestra vida familiar, de amigos, de parejas, y cómo eso también lo podíamos llegar a trasladar de forma negativa al negocio. Entonces era empezar a evitar esto y empezar a identificarlo sobre todo. Y creo que se reforzó con el siguiente programa también de retratado de por qué necesitábamos un mentor y cómo conseguir uno, porque justamente en ese tema que me
otro punto positivo para ese tema por mi parte, porque se trataba de tener personas que siempre nos han guiado, que siempre nos han enseñado en un proceso que muchas veces hasta es involuntario. No es algo como, mira, yo voy a ser tu mentor. Hablamos de que hay personas profesionales que ofrecen el servicio, efectivamente, pero en muchos de los casos, si nos poníamos a analizar, íbamos a ver durante nuestra vida que siempre teníamos un mentor. Y justamente reafirmé con este programa, porque en su momento hablé mucho de Cala, que para mí es un referente como mentor también, y justamente estoy viendo una formación hoy por hoy de mentoría con él, y él habla de una maestra que le ayudó como a ver esa pasión o esa habilidad de hablar en público a los 7 años. Y él dice, o sea, una persona que nada que ver, que se iba a imaginar que se iba a convertir en mi mentora, que me iba a ayudar de tal manera. Entonces, punto positivo para mí por este programa. Buenísimo, mira, qué interesante. Otra cosa de las anécdotas que pudiéramos rescatar de estos programas, y sobre todo con de los mentores, es que hacíamos una diferencia importante del mentor, el coach, el psicólogo, el terapeuta. O sea que hay muchas personas que te pueden brindar ayudas, pero hay que diferenciar qué tipo de ayuda buscas para luego saber cómo entonces manejar la búsqueda, para que sepas realmente qué es lo que vas a obtener. Y anécdotas de estos programas recuerdo que en ese programa habíamos tenido estábamos cada quien en sus casas, por supuesto, y yo tenía un señor que vende verduras que llegaba justo cuando estábamos grabando, y ese era mi acompañante durante las grabaciones. Qué fuerte, de verdad, estábamos porque algunos programas estaban, bueno, casi todos fueron en vivo, pero entonces estábamos en esta situación de cuando estábamos grabando, estábamos haciendo el programa y se llegaba el heladito pero no era un carrito de helado, era un señor que vendía verduras y se colocaba justo debajo de mi balcón. Qué terrible. Así que bueno, ese me acuerdo, entre otras anécdotas. Me recordaste también, en mi caso, después que Rosemary pasó esta etapa, empezó la señora que empieza en mi edificio a fumigarla todos los días donde estábamos grabando el programa, y justamente a esta hora. No. Pero bueno, cosa como dice que vivimos durante esta pandemia. Qué bueno. A ver, luego estuvimos hablando de el cuidado te quemas profesionalmente y evitar el burnout. Esto también fue un tema bien interesante. Pocas personas conocían de este término. Estuvimos hablando de lo que estaba sucediendo. Muchas personas estaban ya para este momento agotados entre el estrés laboral, el estrés de estar en casa, la incertidumbre de estar en un momento de pandemia en donde no había como una fecha de pronto vamos a salir de esto, o cuándo vamos a salir de las casas a tener una vida medianamente normal. Y bueno, nada, para ese momento ni esperanza siquiera, y ya estaba generando un costo emocional muy alto, y se estaba reflejando a nivel laboral. Exactamente, y también evaluamos ese impacto del pesimismo en todos los aspectos, y que siempre estamos rodeados, siempre conocemos a alguien que sea extremadamente pesimista, que no quiere pero para nada ver nada positivo de la vida, siempre tiene un pero, siempre tiene un ay no, pero no te alegres porque algo te va a pasar. Sí. O si está ocurriendo algo bueno, ya va a venir lo malo en algún momento. Entonces, ¿cómo entender? Y hablamos en ese momento de que muchas veces tenemos que alejarnos de familiares, de amigos, que son muy pesimistas y que nos afectan en todos los ámbitos para poder seguir avanzando. Ya teníamos un campo ganado con todos los temas que teníamos para empoderarnos y desarrollarlos. Y bueno, si se nos presentaba, si se quiere ver estos obstáculos de personas que nos fueran a frenar, no dejarlo y que siguiéramos creciendo por ahí. Así es, luego estuvimos hablando de algo que también generó mucha curiosidad en nuestra audiencia en esos momentos, porque tenía que ver con verdades que debes de saber de la privacidad digital o personal. Eso también estuvo muy interesante. Estábamos tocando temas que para el momento no había como mucha información, el burnout, de las verdades de la privacidad digital. Esto estuvo bien interesante, fue un programa bien interesante porque hay muchísima información que asumimos cada vez que abrimos una cuenta de un correo, o cuando estamos incluso abriendo una red social, o bueno, más sencillo aún, comprando un teléfono.
actualizar, ¿no? o crear una cuenta dentro de un teléfono te genera una cantidad de solicitudes de datos que sí o sí debes establecer, debes dar, y aquí entra la línea delgada entre qué tan privada es nuestra vida privada. Eso estuvo muy bueno ese programa también. Así, después tuvimos una ola de emprendimiento bastante seguida. Hay varios programas que voy a ir mencionando. Hablamos de la autoestima y la autoconfianza en el emprendimiento y de los socios claves para poder desarrollar un emprendimiento, así como saber manejar todos esos conflictos que se presentan. Ahí recuerdo que hablé mucho desde la experiencia con todos los socios que he tenido y que han salido en algún momento, y bueno, de todo lo que se podían ir esperando. Conversamos también de creencias limitantes sobre el dinero, porque para poder entender de cómo puede afectar esto su uso o la inversión en general. Y hablamos de cómo dejar de quejarnos también de que nunca hay tiempo. Y justamente con esta ola de decir, no, es que yo no puedo emprender porque no me da tiempo suficiente, es que yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tiempo. Entonces ahí trabajamos y evaluamos muchas cosas para ver de que sí es completamente posible. También hablamos de la anécdota de personas que, bueno, en cualquier momento que tuvieran libre hacían sus emprendimientos. Así es. Estuvimos también hablando de los tipos de inteligencia, y este fue uno de los programas bien interesantes donde volvimos a hablar de inteligencia emocional, pero no solamente sobre ese, sino que además le dimos un vuelco donde estuvimos hablando de todos los tipos de inteligencia y cómo poder aprovecharlos. Estábamos desmitificando este tabú, esta creencia de que somos inteligentes sí o sí, nos manejamos con cálculos matemáticos o damos soluciones muy complejas. Estábamos hablando de que pudiéramos llegar a tener algunos tipos de inteligencia que no sabíamos y que no conocíamos y que sería interesante conocerla. Luego estuvimos hablando y este fue más interesante aún porque fuimos a hablar de el darle un precio a nuestro trabajo y nuestros conocimientos. Pero de este tema vamos a seguir hablando a la pausa, luego de tomarnos un momento, escuchar música un rato. Vamos por una pausa musical y vamos a continuar hablando del resumen que tuvimos en este 2020 acá en Personas en Crisis. Y regresamos a Personas en Crisis. Recuerden que pueden escribirle al WhatsApp de la radio más 569-8598-3924, o también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas personales como @Gotas de Bienestar en Chile y @Soy Felipe Rangel. Por ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nos pueden sugerir temas para el próximo año, o cualquier duda que tengan de los temas que estamos conversando, también les podemos estar apoyando por ahí. Porque, bueno, recuerden que vamos a estar haciendo una pausa en el programa y no nos desconectamos al 100%, sino que estamos por ahí. ¿Sí? Romeri, que habló de uno de los últimos temas ya de septiembre, que era aprender a darle un precio a nuestro trabajo, a nuestro conocimiento, algo que les cuesta muchísimo a las personas, porque siempre está la pregunta de ¿y cuánto cobro? ¿Le parecerá caro? ¿O será que estoy regalando mi trabajo? Y dimos igual algunas recomendaciones y temas referentes a esto. Y justamente también para las personas que suelen hacer muchas cosas de favor y que no solían cobrar. A que ante esta crisis que estábamos viviendo y estos cambios, muy posiblemente iban a empezar a identificar o a desarrollar habilidades personales que podían convertir o que pueden incluso todavía, si no lo han hecho, convertir perfectamente en un emprendimiento. Así es. Entonces, por eso reforzamos con el siguiente tema, que era emprender, si esto era una fuente de crecimiento personal, que evidentemente, bueno, así lo es, hay mucho crecimiento, hay muchos cambios de actitudes, de aprendizaje, muchas experiencias que se viven en esta montaña rusa del emprendimiento, y ahí lo conversamos también. Recuerdo de ese programa y me gustó cuando hablábamos de si era una fuente de crecimiento personal el emprendimiento, porque hablábamos incluso de nuestras experiencias. Efectivamente hemos cambiado, hemos asumido retos, hemos superado obstáculos, cada uno de su manera, cada uno de su forma contando nuestras anécdotas y nuestra experiencia, asumimos de que efectivamente emprender no es solamente montar un negocio o brindar un servicio o vender algún producto. Tiene que ver mucho con tus estrategias y con tu crecimiento interno para que tú también te veas beneficiado, tu negocio crezca.
Pero luego tuvimos a otro programa que nos ayudaba en este tema del emprendimiento y bueno, en general, porque estábamos hablando sobre el miedo al rechazo, tu peor enemigo o tu mejor aliado. En un emprendimiento, por ejemplo, el rechazo es una de los comunes cuando haces una propuesta, cuando envías una cotización, cuando estás con un futuro cliente que deseas que sea parte de tu cartera y no ocurre. Allí te toca revisar, o lo haces como tu mejor aliado y aprendes, o lo haces como tu peor enemigo y te sientes frustrado. Así es, Rosemary. Y además con esto del miedo al rechazo, bueno, en estos días he estado viendo tantos memes de cuando uno pide una cotización o el cliente está desesperado porque se la manden y después que se la manda te dicen como, bueno, te doy respuesta y te quedas como esperando esa respuesta. Entonces me ha dado risa porque poco a poco los emprendedores he visto a través de sus mismas redes como proyectan que ya están entendiendo de que esto es una dinámica de rechazo porque bueno, no les pareció la cotización, porque no lo querían contratar o algo, desde esa perspectiva. Pero bueno, después empezamos a saltar también a un pequeño cambio en nuestro programa, estructurando un poquito más el formato, porque ya ahí empezamos a trabajar desde cabina. Uy, sí, eso fue un gran momento. A tener invitados. Así es, ya estábamos como, ¿qué vamos a hacer? Por fin vamos a salir de nuestra casa, ya vamos a empezar a tener nuestro programa en cabina, que es totalmente diferente a la experiencia que estamos viviendo. Así es. De verdad que fue un gran momento, ya tener las posibilidades de estar en cabina fue maravillosísimo, fue desde ese primer momento otra experiencia. Le dimos un formato más fresco al programa, comenzamos a generar invitados y eso le dio otro sentido, ya no estábamos solamente Felipe y yo hablando y hablando y hablando. Ahora estábamos generando interacción, estábamos teniendo conversaciones mucho más gratas, o sea, con más participación, que era lo que nos estaba haciendo falta realmente, entendiendo que no se había podido hacer y era bastante complejo realizarlo, cuando ya estando cada uno desde casa, tener que coordinar además a un invitado era mucho más complejo. Entonces ahora en cabina es mucho más cómodo, hace que sea más participativo, hace que sea mucho más fresco el programa. Y allí comenzamos con una persona bien de la casa, muy de la casa y bueno, a quien le tenemos gran aprecio, Amancio Ojeda. Ese fue nuestro primer invitado en aquel momento, con quien conversamos sobre un libro que se llama Personas Compran Líderes y que además fue el nombre del programa en ese momento. Porque nuestro querido Felipe además también tiene una grata y linda amistad con el otro coautor de ese libro, que es Carlos Rosales, exactamente, de la casa y que es un especialista en ventas. Exacto, hablamos porque él de su primer libro, Personas Compran Personas, en unión con su modelo de liderazgo que profesa Amancio, desarrollaron este libro. Tiene poco tiempo en el mercado y que bueno, está bastante interesante también. Y que igual estuvo bien interesante escuchar de parte de uno de los coautores cómo fue el proceso de creación y fue genial, de verdad que lo pasamos bien. Ya de allí estuvimos entonces haciendo una revisión de otros temas y tuvimos varios invitados hasta ahora exitosos, cada una de las entrevistas agradables de haber tenido personas maravillosas, a quienes desde ya les agradecemos y bueno, que en su momento lo hicimos y una vez más lo repetimos. Lo reiteramos, agradecidos de haber aceptado las invitaciones, de habernos acompañado en cada uno de los programas. Hicimos un paseo por el éxito y qué es ser exitoso, estrategias para una entrevista laboral efectiva. Tuvimos nosotros un programa llamado Relaciones Tóxicas, donde estuvo bien interesante además. Y parte de nuestros últimos programas con los que estuvimos cerrando el año fueron beneficios del cannabis, que este estuvo súper controversial. Y el de la semana pasada, el que pasa de soñar a crear en el 2021. Así es, Rosemary. En el del éxito y cómo ser exitoso estuvimos con Neiris Vilcher. También hablamos de la diferencia entre el coaching. Ella también nos recordó un poco la diferencia del mentoring o de terapias cuando necesitáramos para eso. Las estrategias laborales. Tengo una anécdota de ese día. Ajá, cuando llegué tarde. Ese día. Del programa.
Sí, por favor, ¿cómo olvidarlo? No me dejas liberarme eso. Mira, en la entrevista laboral efectiva tuvimos a Conchita en las relaciones tóxicas, bueno, un tema que ya generó controversia y que tratamos nosotros mismos. Y luego tuvimos otro que seguía generando controversia y que aprendimos muchísimo, nos impactó a ambos, que era el beneficio del cannabis con Carol Cubillos, perdón. Bueno, y el programa de la semana pasada, que bueno, cuéntanos un poquito de esta invitada que tuvimos. Neuroconducta es su cuenta en Instagram y bueno, estuvo súper genial en donde ver con un foco distinto este 2020 y comenzar a crear el 2021 fue la base, fue lo principal, mirar con otros ojos y hacerle un cambio de pensamiento y conducta a lo que este año generó. Y bueno, y todo lo que esta persona que nos acompañó, que además es excelente, una persona súper profesional en su área, también estuvo con nosotros. Ella se llama Katiuska. Katiuska estuvo acompañándonos, dando muchas referencias, además estrategias de cómo generar un 2021 diferente. Así es, Romero. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical porque ya hablamos de todos nuestros programas. Nos queda un pequeñito bloque para poder despedirnos. Escuchamos a esta canción y regresamos rápidamente en Personas en Crisis. Y seguimos en Personas en Crisis, ya cerrando el programa del día, bueno, un poco con la nostalgia, con las risas, haciendo todo un recuento que estuvo súper genial, porque recordar es vivir y ver todo cuanto hemos logrado y hemos alcanzado en estos programas, cómo hemos incluso crecido nosotros dentro del programa y cómo ha ido evolucionando Personas en Crisis, porque comenzamos en crisis, así fue. Definitivamente este programa tuvo un nombre muy ajustado a lo que generó cada uno de los temas y cada uno desde su inicio. Este 2020, desde marzo hasta ahora, hasta hoy, 17 de diciembre, fue de crecimiento. Encantadísimos nosotros de haber estado acompañados por ustedes, una audiencia súper fiel, muy contenedora de nosotros. Así es, Romero, un 2020 de muchos cambios, muchas controversias, mucho estrés con este tema del coronavirus, de si nos quedamos encerrados, si salimos, si regresamos, si nos podemos contagiar. Pero bueno, de verdad que hay muchas posiciones vividas por diferentes. Algunos les fue genial en el 2020, algunos no tan bien. Pero bueno, tienen herramientas de nuestra parte porque siempre trabajamos en darles conocimiento que genera muchísimo valor, obviamente, en todos los aspectos, para evitar que entráramos en crisis graves, porque podríamos estar ahí en ciertas crisis que estuviéramos viviendo, pero bueno, la idea era salir de eso, entender y dotarnos de herramientas para seguir desarrollándonos y buscar siempre alternativas, que siempre las hay. Como yo siempre digo, no somos personas estáticas, somos personas dinámicas que estamos cambiando constantemente y bueno, nuestro cambio también lo podemos empezar a forjar nosotros mismos. Así que ya tenemos herramientas también del programa anterior de cómo prepararnos para el 2021. Disfruten, vivan esto que queda de este año y bueno, esperemos que sea diferente y que sea otra vez uno un poco más a la vida normal, acostumbrada de salir, ¿no? Porque ese término de usar la vida normal es muy subjetivo y muy amplio para poder englobar a todo el mundo, pero me refiero a por lo menos de no tener coronavirus y de poder salir nuevamente a las calles, poder hacer lo que querramos cuando querramos. Sí, que todos estamos de acuerdo con que no ha sido solamente el tema del coronavirus, sino además cómo sentirnos limitados, de no tener esta disposición para elegir cuándo sí y cuándo no, que es lo que nos ha afectado a todos en temas de elección y de libertades. Deseándoles igual a todos y tanto para nosotros los que estamos acá en Conectados Contigo Radio como los que estamos en Personas en Crisis, agradecerles, dar las gracias por habernos acompañado, y desde ya desearles que tengan todos una feliz Navidad 2021 y un nuevo año maravillosísimo, que sean todos sus deseos realizados, que se vean cumpliendo sus metas y que no menosprecien todo lo que han crecido y lo que han generado en este 2020. Véanlo ni medio lleno ni medio vacío ese vaso, llénenlo con optimismo. Así es, disfruten este 24 y este 31
estén donde estén, estén con la familia que estén con los amigos que estén, pero a disfrutar por ahí. Con esto ya despedimos oficialmente nuestro programa, no solo del día de hoy, sino del 2020, Rosemary. Gracias por acompañarme también en este espacio, por aguantar mis locuras y todas mis cositas por ahí. Pero bueno, lo disfrutamos y vivimos muy buenas experiencias y gracias a todo el equipo de Conectados Contigo Radio también que nos dio este espacio como mencioné, y a la audiencia que nos acompañó por ahí también. Oye, qué encantada, mi querido Felipe. Aguantando locuritas. Sí. Bueno, debemos agradecerle, Rosemary, también a nuestros aliados, y es que tenemos a los amigos de tuflete.cl, que puedes buscarlo así en Instagram, tuflete.cl, repito, que ellos le ofrecen servicios de mudanzas, fletes a particulares o a empresas, y también están enfocados a ayudar a esos pequeños emprendedores, así que no se limiten a consultarles cualquier necesidad que ustedes tengan o cualquier duda. Ellos son bastante interesantes para que puedan tener esta información en sus manos, porque si no lo necesita usted, siempre tiene alguien que está buscando a quien haga un flete o un envío. Para eso puede escribirle también a través de WhatsApp, más 569-5694-8906. Y es que si lo que estás merendando no es con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, entonces agrégale a tu vida lo saludable y sustentable con frutos secos La Ovejita. Tenemos una amplia variedad de frutos secos, semillas y cereales, y además somos amigables con el medio ambiente, con empaques reutilizables y libres de plástico. Contáctanos a @frutosecos_La Ovejita en Instagram o realiza tu pedido al WhatsApp más 569-3417-9180. Somos Frutos Secos La Ovejita, lo bueno es que sea natural. Sigan conectados contigo Radio. Recuerden que estuvimos bajo la dirección y producción general con Naveda y en los controles con María Ángel Duque. También síganos por favor a través de nuestras cuentas de Instagram personales como @soyFelipeRangel y @gotas de bienestar en Chile. Denos amor, denos cariño, mándenos mensajes de Navidad, lo que ustedes quieran por ahí por las redes sociales. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta luego, cuídense, feliz año, feliz Navidad, feliz de todo, feliz día. Chao, chao, que tengan un feliz Navidad y feliz año. Nos vemos en el 2021. Besitos.